Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Pascua, el que inauguramos pues con la celebración dominical de esa fiesta del Buen Pastor. Qué importante es entender que ya llevamos pues ya hace 3 semanas, por decirlo de alguna manera, que nos reuníamos con alegría en aquella noche gloriosa de la Pascua, de la vigilia, y descubríamos y proclamábamos que Cristo había vencido la muerte. Ya pues han pasado 3 semanas de ese hecho maravilloso y es importante que entendamos y validemos que justamente la dicha, la gracia, la alegría de ver a Cristo resucitado no puede diluirse a lo largo del tiempo, sino que cada semana nos lleva al reto que es totalmente alcanzable a la luz de la fe y de la comprensión de que nuestro Dios vive, de que más bien el reto es que esa energía, que esa luz, que esa fuerza evangelizadora no se vaya apagando con el tiempo, sino que más bien vaya creciendo, como una hoguera, se vaya alimentando y vaya pudiendo iluminar a los demás, pueda ir dando más calor a los demás, aquellos que se sienten un poquito fríos, alejados de la gracia de Dios, pues que aquella vela, aquella luz que recibíamos en la vigilia se convierta en un inspirador de que mi vida debe arder, de que mi vida debe iluminar, pero no con mis propias fuerzas, no con mis propias capacidades, sino por aquellas que Cristo nos da, que Cristo nos entrega. Y es que en esta cuarta semana, en esta liturgia dominical que veníamos pues escasamente un día de celebrar, pues era lo que llamábamos el Domingo del Buen Pastor. Una fiesta donde recordábamos algo maravilloso y que lo iniciaba justamente el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos del 11 al 18, es el texto completo. Pero el Señor hacía una aclaración y tiraba una frase que nos puede llevar a reflexionar en muchísimas cosas. Dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y más adelante dice, yo soy el buen pastor. Dar la vida por las ovejas. Y pues entender que alguien esté dispuesto a dar la vida por alguien o por algo, pues nos lleva a entender o nos puede llevar a cuestionarnos algo. ¿Qué tanto puede valer ese algo o ese alguien para que una persona esté dispuesto a dar su vida por ella, a entregar su vida por ella? Y es claro y es esperanzador llegar a la respuesta de que vale mucho. Damos la vida por las cosas que verdaderamente nos importan, por las cosas que verdaderamente tienen sentido. Aunque es cierto y es necesario también reflexionar de que a veces le entregamos nuestra vida a muchas cosas que no son las más importantes. Pero lo cierto es que partiendo de la experiencia de Cristo, que da la vida por sus ovejas, que somos justamente nosotros, podemos llegar a la conclusión maravillosa de cuánto podemos valer para Dios. Que al final del camino nos lo reafirmaba también el mismo apóstol San Juan en aquella primera carta de la cual pues justamente escuchábamos como segunda lectura, donde nos decía que no solo podemos llamarnos o decirnos de nombre que somos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. Ya en este par de frases podemos entender el valor que tenemos para Dios, que es al punto de decirnos, pues, que somos valiosos porque somos sus hijos, porque Él nos ama con ese amor de Padre que lo lleva incluso a las últimas consecuencias por nuestro bienestar, por nuestro bien. Y es que verdaderamente ahí es donde tenemos que reflexionar y darnos cuenta en primer lugar de cuánto valemos. Y en segundo lugar darnos cuenta de que así como hemos sido ovejas rescatadas, así como hemos sido ovejas que hemos sido pues salvadas en el gran amor de Dios, también tenemos una obligación de ser portavoces de ese milagro, de esa acción amorosa de Dios, para que las ovejas que están en otro redil, como decía el mismo Evangelio, logren ser también convocadas, logren ser llamadas y que todos en ese aspecto formemos parte de ese amor de Dios. Pero en primer lugar, para poder llevar a las ovejas al pastor, hay una
frase y algo que es muy importante, que todos debemos de no solamente conocer, sino practicar. Dice justamente el Señor, las ovejas me conocen a mí. Yo conozco a las ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, conocer a Cristo. Y eso implica no solamente pues decir que somos hijos de Dios, sino comportarnos como hijos de Dios y formarnos como hijos de Dios. Porque muchas veces la vida nos presenta imágenes de Jesús, pero son muchas veces imágenes distorsionadas. ¿Qué tanto conocemos la voz del Señor? ¿Qué tanto hemos escuchado su voz? En un mundo que tiende muchísimo a confundirnos con relativismos, con ideologías, que inclusive se han ido acrecentando o fortaleciendo en medio de nuestra propia iglesia. Entonces, ahí es donde lo primero que se vuelve necesario para poder ser esas ovejas es la capacidad de escuchar la voz del pastor. La voz que nos llama, la voz que nos convoca, la voz que nos aleja de los peligros, la voz que nos dice por dónde caminar y ser dóciles a esa voz. Que muchas veces es esa voz que está reflejada y que está llevada a través de la iglesia. En primer lugar, a través de nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Pero también es cierto, y a veces es un poco complicado y difícil de decir, pero es una realidad que no podemos callar. A veces aquellos que se supone deben ser pastores para el rebaño, no lo son. Y nos enseñan cosas que no son la voz del Señor. Y a veces podemos caer y podemos equivocarnos. Entonces, unido, nosotros como parte del rebaño también estamos llamados a reconocer la voz del Señor, a reconocer las enseñanzas que nos ha delegado a través de la iglesia, que están en su palabra, en la escritura, pero también en la tradición con T mayúscula, y de las cuales no podemos jugar y no podemos distorsionar. Hoy estamos escuchando situaciones muy cataclísmicas dentro de la iglesia, de posturas muy liberales que están completamente alejadas de la realidad evangélica, de la realidad que el Señor quiso trazar, de las enseñanzas que el Señor nos quiso entregar, que son al final el camino y la vía recta para poder justamente acercarnos y ser y poder vivir plenamente esa condición de hijos de Dios, que no es que el Señor nos la quiera tirar, nos la quiera completamente remover, porque el amor de Dios es amplio y está abierto para todos, pero eso sí, también esa apertura del amor de Dios nos enseña y nos lleva como hijos a vivir según la voluntad del Padre y en obediencia al Padre. Entonces, es necesario partir de dos elementos fundamentales. El primero es que Dios nos ama y nos ha amado tanto que nos ha entregado a su Hijo para que Él pues muera por nosotros, para que Él entregue su vida por nosotros y por esa entrega poder vivir a la vida eterna y abrirnos a la vida eterna. Pero también es necesario entender que como hijos redimidos por el Señor, estamos invitados y llamados a una vida de santidad que está pues marcada por las enseñanzas del Evangelio, que es o lo aceptamos o lo dejamos, no hay tintas medias. Ya lo dice pues justamente el mismo libro del Apocalipsis, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Ya no podemos nosotros empezar a elegir a conveniencia qué nos sirve de la doctrina, qué nos sirve de las enseñanzas de la iglesia, qué nos sirve de los mandamientos y qué no. Eso es peligrosísimo, porque al final no nos estabilizamos. Cuando creemos en todo, al final no creemos en nada. Cuando aceptamos todo, al final no aceptamos nada. Porque todo es relativo, porque nada es verdadero, porque nada es pleno, porque nada es completo. Por eso hay que entender y también reflexionar y sobre todo orar para que en la iglesia, para que aquellos que seguimos a Cristo podamos ser guiados por buenos y santos pastores. Pastores que estén de acuerdo a lo que la iglesia enseña.
que al final son las enseñanzas de Cristo, que estén de acuerdo en proclamar el amor de Dios, que al final es un tesoro que está siempre abierto para nosotros, un manantial de gracia que nunca se nos será negado, pero que ese amor también está una invitación firme a disfrutar en la plenitud de la santidad, que es una conversión constante y un alejarnos de las cosas del mundo para acercarnos a las cosas eternas, a las cosas verdaderas. A dejar de lado esas cosas que nos alejan de Dios, a romper con esas actitudes, con esas, pues, por decirlo de alguna manera, esas cadenas que me atan a la tierra y no me permiten llegar a la trascendencia del Señor, que es un reto de valientes. Entonces, hay que pedirle al Señor que verdaderamente nos ilumine y nos permita vivir como ovejas dóciles a sus enseñanzas. Y orar sobre todo por aquellos que nos guían, por esos pastores que pueden ser sacerdotes, que pueden ser laicos, que nos han iluminado y nos han enseñado, que pueden ser catequistas, que pueden ser pastores, que pueden ser coordinadores de grupo, que pueden ser amigos, porque al final del camino, cada uno de nosotros, desde nuestro estado, tiene una vocación también de ser oveja dócil, pero también pastor que guíe hacia el pastor principal, hacia el buen pastor por excelencia que es Cristo. Entonces, entendiendo que cuando participamos de la Eucaristía, que de hecho la palabra misa, pues nos invita y nos implica a una misión que va más allá de simplemente el hecho de decir, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya, y salir del templo, sino que esa salida del templo, en esa experiencia litúrgica comunitaria, es una invitación a ser testimonio del amor de Dios en medio de todos y de su llamada a la conversión a todos los hombres de buena voluntad y que verdaderamente quieren acercarse como hijos de Dios, pues pidámosle al Señor la gracia de acudir a nuestra vocación específica, aquel llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Porque nuestro valor no se limita únicamente, que eso ya es decir bastante, a que Cristo se entregara por nosotros, sino que es tanto lo que valemos para Dios que inclusive sigue llamándonos para poder ser testimonio, para poder ser testigos de del mismo Cristo, del amor de Cristo y que más personas se acerquen a Él. Pero que se acerquen a Él a una enseñanza pura, a una santidad perfecta que nace de una conversión, que primero surge del reconocimiento de mi condición pecadora, pero sobre todo de la fuerza del Señor que me ayuda a vencer mis pecados y mis debilidades para completar la plenitud de su amor. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente esa posibilidad de acudir a nuestra vocación y ser sal y luz del mundo. Bendiciones y feliz semana.